Gracias, Luli. Bueno, como contábamos, esta tarde que hubo una reunión allí en el Ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza, por parte del Gobierno Nacional, Guillermo Ninsel y Cecilia Todesca, por parte del Frente Todos. Bueno, Cecilia Todesca finalmente salió aquí de las oficinas de la calle México, habló y contó un poco de lo que fue esta reunión, principalmente expresando lo que el Frente Todos le había dicho a Lacunza, sobre todo la preocupación que tenía por varias cuestiones. Una, la inflación que está bueno, subiendo y obviamente con las últimas medidas va a seguir siendo alta, tanto en agosto como en septiembre, también por las últimas medidas que no han sido consultadas con las provincias y obviamente le trasladaron esta preocupación que tienen las provincias y que hoy firmaron este documento, 19 de ellas, por el tema de la coparticipación. Desde el gobierno le respondieron que estaban al tanto de esta situación y también lo que quedaron ambas partes es en tratar obviamente de que la moneda se mantenga en este valor actual, 57 pesos, 58, no más de eso, obviamente, porque termina impactando y de lleno, ¿no?, en la economía de las personas en el día a día. También desde el gobierno le dijeron que iban a intentar ser previsibles en cuanto al valor de la misma, ¿no?, de mantener la economía estable. Y otra de las cosas que dijo Cecilia Todesca sobre el final es que por el momento no tienen previsto reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Desde ya que eso va a depender del organismo. Si cuando viene la Argentina a reunirse con el gobierno solicita una reunión con Alberto Fernández y su equipo económico. Recordemos que ya hubo una reunión en este año con Alberto Fernández y distintos directivos del FMI. Hasta ahora no la tienen prevista, pero no la descarta. Es decir, si el Fondo Monetario sugiere alguna reunión para evaluar la marcha del país y las distintas o los planes económicos de Alberto Fernández, no tienen problemas en reunirse. Pero escuchamos a Cecilia Todesca aquí en la puerta de Calle México contando sobre la reunión allí en el Ministerio de Hacienda esta tarde. Completamente distinto y ellos lo saben y volvimos a discutir sobre este asunto, pero coincidimos con ellos que es importante transmitir tranquilidad. Ellos son el gobierno, ellos están en funciones y tienen que tomar las medidas que consideren necesarias. ¿Están de acuerdo con un dólar a 57 pesos? No, yo no voy a hacer comentarios respecto del nivel de tipo de cambio, no me parecen pertinentes. Y ellos están acá con la política monetaria y la política cambiaria en sus manos y nosotros no vamos a hacer ningún tipo de comentarios que los pueda molestar. ¿Van a reunir con el FMI cuando venga? Las preocupaciones son el nivel de endeudamiento de la economía argentina, el nivel de las reservas, el impacto de la inflación en los salarios, en los jubilados, el crecimiento que no vuelve, el tema del fondo también lo conversamos. Ninguno de los 4 objetivos centrales del fondo, del acuerdo con el fondo, que tienen que ver con el crecimiento, con la disminución de la deuda, con el crecimiento de la economía argentina y con el aumento del empleo para disminuir la pobreza, se han cumplido. De hecho, les recuerdo cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario proyectaba para este año un crecimiento de 1,5, una inflación del 17%. Vamos a terminar este año con una contracción en la economía y con una inflación bien por arriba del doble. Desde el Frente de Todos se sigue sosteniendo que hay que renegociar los pagos de las deudas, que hay que renegociar lo que hay que pagarle a los bonistas. No, lo que nosotros hemos dicho una y mil veces, así lo dijo también Alberto, es que tenemos que sentarnos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional porque los vencimientos del acuerdo con el Fondo Monetario están muy concentrados en 2 años y eso es muy posible hacer. Y lo demás nos parece que es absolutamente sustentable y que no se hará con operaciones de RPF. ¿Se van a reunir con el fondo cuando venga la misión en los próximos días? No lo sé. ¿Ellos le dijeron alguna nueva medida que van a tomar en los próximos días? ¿Del tema de provincia no hablaron? No, de las provincias sí, nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto del impacto de las medidas en el fisco de las provincias. ¿Y qué respuesta tuvo de Lacunza? Ellos están al tanto de la situación. Gracias. Bueno, Iván, ¿qué te surge esto? Primero, una cuestión elemental que tiene que ver con el ejercicio del poder, en este caso de Alberto Fernández, que es hiperradial. Todo termina en Alberto Fernández. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay una multiplicidad de voces dentro del Frente de Todos en materia de economía. Él lo ha dicho en más de una ocasión,
está Cecilia Todesca, está Guillermo Nielsen, que hoy estuvieron en la reunión con Hernán Lacunza en el Palacio de Hacienda. Se habla de una relación permanente, sin que estén los equipos, pero sí como un hombre de consulta de Manuel Álvarez Agis o de Arnaldo Bocco. Digo porque depende la situación, y por supuesto Matías Culfas, ¿no? Ahora, las dos personas que hablan, que más representan el pensamiento de Alberto Fernández, son Matías Culfas y la propia Cecilia Todesca que veíamos recién. Y la respuesta que le dieron hoy al ministro Lacunza, y a mí me parece que es algo de lo que no se va a salir el Frente de Todos, es las preocupaciones que nosotros tenemos el día de hoy como el equipo económico, o el equipo técnico, si quieren, porque todavía no ha definido el equipo económico, o a lo mejor lo tiene definido pero no lo comunicó Alberto Fernández, porque todavía no se han dado las elecciones de octubre, es el empleo, el crecimiento, el valor del tipo de cambio y las reservas como algunos de los factores que mencionaba recién Todesca. Es siempre, no sé si decirle el huevo o la gallina o un problema de solución imposible, porque el Frente de Todos no lo va a hacer y no tiene por qué someterse a apoyar un programa económico en el que no cree, que es el programa económico del presidente. Y el gobierno nacional no va a modificar un programa económico que trae hace 4 años, en el que además cree profundamente y que tiene esta suerte de diatriba nunca cristalizada con el Fondo Monetario, al que además, recordemos, tiene que cumplirle y negociarle para que el desembolso de 5.500 millones de dólares de septiembre se haga efectivo, porque si no vamos a estar hablando de una situación bien distinta. Esta es una situación nunca vista, porque nunca pasó, salvo en la época de Alfonsín, que un candidato, un precandidato, en una PASO que antes no existían, obtenga tanta diferencia de votos. En la diferencia con Alfonsín fue que las elecciones fueron en mayo del 89 y estaba previsto que asumiera Menem en diciembre del 89. Era muy complicado, la situación era completamente diferente, estaba saqueada la Argentina, estaba saqueada, y Alfonsín, con la venia de algunos sectores, ¿no?, mandó a Terráneo a La Rioja y adelantó la entrega del poder a julio. Pero la distancia era mayo a diciembre. Enorme. Era muy grande, era un absurdo. Me parece, Galle, que en este caso se confluyen dos intereses, que es el interés del oficialismo y el interés de la oposición, de no solamente que las elecciones en octubre se hagan en tiempo y forma como se tienen que hacer, sino que el traspaso de mando sea el 10 de diciembre como se tiene que hacer. Como tiene que ser. Exactamente. Digo porque no siempre, lo aclaro porque no siempre esos dos intereses confluyen, y me parece que en este caso confluyen tanto el interés de la oposición y del oficialismo para, bueno, justamente evitar esto que vos comentabas. Y aparte recién. hay un dato que es fundamental. Acá se están discutiendo dos modelos completamente diferentes. Absolutamente. Un modelo es este. Un modelo que fracasó en el 69, en el 77, en el 90, fracasó ahora, fracasó. La diferencia es que el fracaso fue mucho en más corto tiempo, fue muy rápida, fue un tsunami que pasó. Y el otro modelo, si querés, los otros modelos, que no tienen nada que ver con este, y te hablo, mirá, Alberto Fernández, Lavagna, el que vos quieras, no tienen nada, ni siquiera expert, tiene que ver con este modelo. De hecho, algo interesante eso, que es que Lavagna le ha dicho a algunos colaboradores de él en algún momento, ustedes pueden querer complejizar esto, pero la continuidad es, por supuesto hablando de programas económicos, no de institucionales, o de modelos, Martínez de Oz, Cavallo, Macri, ve una línea de continuidad, ya lo ha dicho públicamente, incluso lo ha dicho en febrero del año 2018, que creo que fue 2017, Roberto Lavagna, está ya recontrasaldado que este es un programa económico que ya se quiso ejecutar en Argentina y que no funcionó. Salió mal. Y el ejemplo más patético, si vos querés, es la silla rota. Sí, de la época de Martínez de Oz. Cuando vos ves ese ejemplo, ves lo que le pasó hoy a la PYME. Y eso fue en 1978. Y vas a ver lo que le pasa a la PYME. Mira, cortito, Lean. Cuando se va Isabel Martínez de Perón, la deuda externa argentina eran 4.500 millones de dólares. Cuando se va, le entrega a Viñola y Alfonsín el mando, eran 43.000 millones de dólares. ¿No te parece similar? Y hablemos de los 80. Estamos en el 2019. ¿No te parece que es similar? Es un modelo parecido. Y finalmente terminan los gobiernos de corte, si se quiere, para ponerlo de alguna manera, de autodenominado de corte popular,
pagando las deudas Hackeados. que tienen y que contraen los otros gobiernos. Digo, porque acá hay algo interesante que es, a los gobiernos, voy a utilizar un término que utiliza mucho el sistema para deslegitimar a los gobiernos, reitero, de corte popular, que dicen populistas. Los gobiernos populistas son como los indicados en que no son austeros y prudentes con el gasto. Y cuando uno ve, y por lo menos la historia argentina, es que esos gobiernos son los que finalmente terminan pagando las deudas que contraen gobiernos, como en este caso como el del presidente, que son los que contraen ese nivel de deuda, y un nivel de deuda además para financiar o formación de activos externos, fuga, o gasto corriente. Nada más. Entonces es muy difícil sostener una narrativa de esta naturaleza, y creo que bueno, los límites el gobierno los encontró en las PASO. Gracias, Yagros. Ya están con nosotros el señor Gabriel Morini y el señor Nicolás Gandini, porque ellos se especializan en dos temas que hoy ya tratamos. Anthony, ¿de qué hablamos? De, por un lado, Comodoro Pi, el fallo que tiene que ver con Correo Argentino, lo que tiene que ver también con el soterramiento del Sarmiento, y por otro lado, Nico, esta reunión de gobernadores que trae como consecuencia un documento muy fuerte, pero además un pedido ante la Corte Suprema de Un Justicia. amparo. Exactamente, a ver, congelamiento de precios puede ser interpretado desde dos enfoques, básicamente, congelamiento de precios de combustible. Por un lado, como consumidor, uno dice, bueno, hay una situación inflacionaria muy compleja, está el riesgo de que se espiralice esa situación y se salga de cauce definitivamente, entonces me parece que es atendible y entendible que el gobierno tome la decisión de congelar el precio de combustibles por 90 días, que fue lo que hizo. Ahora, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la actividad, de los puestos de trabajo, de la inversión que está detrás de la producción de combustible, ahí tenés una situación compleja. Y por eso ahí es donde entran en escena el gobernador Omar Gutiérrez de Neuquén y Alberto Belettinec de Río Negro, que se presentan a la Corte diciéndole básicamente, el Estado Nacional no puede tomar la decisión de congelar el precio de los combustibles y por consiguiente también el precio del petróleo, porque eso va a provocar que en las provincias petroleras y en las economías regionales que dependen de esas provincias haya una muy fuerte baja de la actividad, despidos, pérdida de fuente de trabajo, que es lo que está pasando. Nosotros pues estamos en Buenos Aires y uno siente hasta cierto alivio de decir, bueno, qué bueno que no aumenta más la nafta. Ahora, si estuvieses en Neuquén, Río Negro, seguramente la percepción del mismo hecho estaría viendo, che, bueno, si yo tengo familiares que dependen de la industria petrolera, probablemente esos puestos también estén en riesgo. Entonces, por eso los gobernadores, para y esto Gaby lo puede explicar mucho mejor que yo, saltean todas las primeras instancias de la justicia. Porque es como es provincia contra nación. Competencia originaria de la Corte. Entonces va directamente a la Corte. Y mañana entre el otro. Sí. A ver, son dos provincias hasta ahora las que presentaron escrito, Río Negro, Neuquén, y el anuncio de La Pampa, también para la presentación de escritos ante la Corte. ¿Qué es lo que argumentan? La inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque se meten dos cuestiones de índole tributario que debieran haber pasado por el Congreso. A saber, cuál es el cálculo para la liquidación y el pago de las regalías petroleras que tienen que percibir las provincias, como explicaba Nicolás, y cuál es la alícuota de ingresos brutos que tiene que calcularse en base al impuesto coparticipable que también reciben por esa vía. Entonces dicen, por un lado se congela el precio del petróleo y el dólar está desfasado, y por el otro está este DNU que sería inconstitucional porque el gobierno no puede legislar en materia tributaria y cambiarnos, digamos, el orden de las bases sobre las cuales se calcula la... Constitucional. Bueno, evidentemente hay no hay una decisión duda que va a en tener esto. que tomar la Corte. Hoy ya se reincorporó Juan Carlos Maqueda al tribunal, que estaba de licencia, con lo cual están los 5 completos a la espera de resolver esto, que diríamos va a tener un plazo perentorio, es decir, no lo pueden estirar. Yo te quería mucho preguntar, más. Gaby, ¿hay un plazo para que definan o no? No, La Corte no tiene No plazo. hay. la Corte no tiene existe. plazos. Ahora, evidentemente, atento a la cuestión política que rodea todo esto, la idea, me da la impresión, no va a ser estirarlo indefinidamente, porque va a surgir muchísima presión del lado de los gobernadores, porque los hechos se van sucediendo, digamos, de manera Pero constante. aparte la Corte tiene que ir rápidamente. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta directamente a la Constitución Nacional. Y además... Y el garante es la Corte. Te lo digo te lo invierto por, digamos, de otra vía. El gobierno está recostado en esto como parte de su política para sobrevivir, digamos, estos meses. Y ahí Hasta te pregunto, diciembre. te pregunto, Gaby, lo hablábamos hoy fuera o antes de venir al canal. La Corte, como vos decís, probablemente diga, bueno, esto es inconstitucional porque no hay una situación de emergencia, que es lo que dicen también las empresas. El año pasado el dólar saltó de 20 a 40. Y sin embargo el gobierno no dictó ningún decreto para congelar el precio de combustible. Entonces, y este año el dólar saltó de 47 a 60, un 23%, el año pasado había saltado mucho más, y sin embargo el gobierno no tomó la misma decisión. Entonces, lo que dicen los gobernadores y las empresas también... Pero hay una diferencia. ¿Cuál? Es un año electoral. Bueno, claro,
Pero técnicamente los gobernadores dicen, che, el año pasado el dólar se te movió lo mismo y vos no dijiste que era una situación de emergencia porque el decreto de necesidad de urgencia lo tenés que justificar en base a una situación de emergencia. Si esa situación no está aprobada, el año pasado el dólar se mueve mucho más que lo que se movió este año, tampoco aplicaría haberlo hecho este año. Ahora, la pregunta que uno se hace es, si esto es inconstitucional y la Corte dice, bueno, ok, esto no está mal lo que hizo el Gobierno Nacional, ¿va a fallar en este contexto de debilidad extrema del gobierno? ¿Sería intervenir fuerte en la gobernabilidad? Es una cuestión a definir, ¿no? Que se plantean interrogantes. Me parece que institucionalmente va a ser lo más relevante que veamos en los próximos días. Pero quizás pueda obtener una solución intermedia, que la vía sea la incorrecta. ¿Por qué? Porque el decreto de necesidad de urgencia en materia tributaria no puede ocurrir. Este es el argumento técnico legal sobre el cual se están apoyando las provincias. ¿Por qué? Porque no podés reformar cuestiones tributarias sin pasar por el Congreso. Ahora, si vos pasás por el Congreso, si vos aplicás la ley de abastecimiento, si vos aplicás alguna otra herramienta, a lo mejor se puede hacer. Habría que ver cómo reaccionan ahí las empresas, que son las que básicamente están cuestionando esto, y cómo reaccionan las provincias. Pero por otra vía que no sea el decreto de necesidad de urgencia. Ahora, Pero ya todo está. tan cachivachesco. Claro, igual. bueno. Está firmado. Digo, no sé que la si Corte lo resuelva, ¿no? Eso es lo que Tiene dice que Gaby, pedirse. que la Corte corrija esta desprolijidad Claro, que... la Corte no va a corregirle la política No, al gobierno, lo que sino va a tiene que decir, hacer es esta vía sí o no. no. Así Claro, no. exacto. Bueno, pero sería de alguna manera ¿Pero hasta qué un herramienta, salvavidas. ¿qué herramienta le queda al gobierno? ¿Qué Hacerlo herramienta? por ley. Ley de abastecimiento. Pero entra en el petróleo, me parece. Sí, que entra, el gobierno no lo quiso hacer básicamente por el antecedente y porque durante 3 años y medio la cuestionó la aplicación y la vinculaba a Guillermo Moreno y simbólicamente O sea, la base electoral de Cambiemos, la ley de abastecimiento pesa fíjense que el mucho. gobierno se metió solo en este cuello de botella. No, sin duda, es complejo. Solo se metió. Sí, pero algo que hoy me causaba hasta un poco de gracia. El gobernador de La Pampa, Berna, hoy dijo ante los micrófonos de todos los canales de televisión y radios, gracias por ustedes hacerle conocer al presidente que somos una provincia petrolera, porque ayer dijo la reunión, no nos llamaron. O sea, ni siquiera llamaron a todas las Luli, es provincias lo que decíamos tienen responsabilidad al en esto. principio decíamos, hoy se reunieron 19 gobernadores con un ministro de Economía y el presidente se reunió en la Quinta de Olivos con 2 gobernadores. O sea, el presidente sigue escuchando la música que quiere escuchar. No, bueno, pero ayer hubo No una escucha el reunión resto. con provincias que producen hidrocarburos y La Pampa no estuvo. en esa Estuvieron reunión. solamente 5 de los 10 gobernadores de provincia. Pero no los petrolera. escuchó, nunca los escuchó. Igual el problema, la sensación que me da es que esto todo redunda. Vos decías, Galle, se metió en un cuello de botella. Solo. El cuello de botella fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobierno a partir de eso quiso tomar la iniciativa de la agenda pública con algunas medidas, algunas en las que no cree, otras en las que entiende que no es el momento para tomar, y otras que son a todas luces de corte electoralista, hasta por un tema cronológico, que es hasta octubre o hasta noviembre o hasta diciembre, y después tenés el carácter simbólico también. Yo no sé si esto gravita en lo que son las tomas de decisiones públicas, creo que sí, por eso se explica la permanencia del jefe de gabinete de ministros en el Poder Ejecutivo Nacional, pero es lo que decía Nico recién, vos aplicar la ley de abastecimiento es de alguna manera Reconocer a Guillermo Moreno. capitular prácticamente pero está en todo reconociendo lo que la has política hecho de hasta el Guillermo Moreno. momento. Y bueno. Y ahí... Pero Iván, para- acá capitulás y te va a obligar a capitular la Corte. Sí, Porque no te queda con otra. una pequeña, creo que una diferencia, que es cuando uno habla con gente del sector privado, siempre, y no me dejen mentir si estoy diciendo alguna tontería, pero es el representante del sector privado, o alguien que tiene experiencia en el sector privado, o que tuvo responsabilidades muy altas en el sector privado, fundamentalmente en el sector energético y en el sector financiero, que va al Estado y toma medidas en contra del sector que en teoría debería representar, después no la pasa, no sé cómo decirlo. No la pasa bien, iba a Decía decir. Roma no paga traidores, como para decirlo de una manera brutal. Por eso hoy lo que podemos ver en una línea de conducta que tuvo, y creo que fue el único funcionario o el funcionario de mayor coherencia del Poder Ejecutivo, y el que más resultados le llevó en la matriz ideológica del presidente, no en la matriz política, que fue Juan José Aranguren, hoy tuvo la empresa, la consultora que asesora a Juan José Aranguren, fue muy crítico con los congelamientos, con este tipo de... En un informe de medidas. confidencial igual, no es que sacó un comunicado la consultora No, que se informe llama confidencial, Energy efectivamente. Consilium, que por ahí para dar a conocer un poco la posición del exministro de Energía, en un informe que vende o que comercializa entre empresas vinculadas al sector energético, porque obviamente hay mucho conocimiento en los técnicos de Aranguren también en el Exacto. sector, cuestiona la medida.
no sé si públicamente le hubiese dicho lo mismo o hubiese considerado que el timing era para salir a hablar o no. Pero el presidente tomó una medida electoral de corte electoralista, inconsulta. Sí. Y cuando se encontró con la realidad, que le pegó otro cachetazo enorme, ahora tiene que saber cómo lo remedia. Y la Corte, yo coincido en parte con Iván que ya la Corte le tiene un salvavidas, diciéndole, mira, hay que cambiar esto y te obliga a utilizar una ley. Pero si utiliza la ley, tampoco cree. Entonces, yo no sé a qué punto la sociedad lo va a ver como algo positivo. No, lo que pasa es que por está otro todo lado, mal. Antonio, seguís teniendo ruido por distintos lados. Por un lado tenés al Sindicato Petrolero de Neuquén, que se niega a que haya cualquier Igual tipo de capitula despido. también el Sindicato Petrolero de Neuquén, ¿eh? Claro, sí, no está Pereira es siendo de fuerte. capitular bastante, ¿eh? Sí, está en plena campaña electoral, él no Por puede eso. ponerse al frente de un conflicto No puede. porque se le puede desmadrar y eso Ya puede ser entregó el contra... convenio en Vaca Muerta, es un personaje muy particular. Claro, pero si empiezan a haber despidos concretos en la cuenca neuquina, en Ya lo Neuquén, en dijo Río YPF, Negro... ¿eh? Sí. Hoy lo dijo el gobernador de Río Negro, YPF le advirtió que tiene que empezar a despedir porque no puede invertir. Entonces, por un lado tenés el problema sindical de que haya destrucción de puestos de trabajo en Neuquén en un momento donde la situación no está para que eso pase. Por otro lado tenés algo que va a empezar a pasar seguramente en las próximas semanas, que vas a ver un resquebrajamiento de la situación de abastecimiento de determinados Claro. productos, o fundamentalmente de gasoil, en algunos puntos del país. Entonces, y por otro lado tenés una situación en la justicia con la Corte diciéndote, che, ¿qué hago? ¿Te fallo en contra o no? Me dice que se va a sumar Santa Cruz en el día de mañana también, es decir, La Pampa, Santa Cruz, Serán Río 4. Negro y Neuquén presentando esto y con el paso del tiempo supongo que se van a ir agrupando, cuando ven terreno fértil de las provincias van a ir a hacer su presentación y recordemos, no es lo mismo un particular contra el Estado que una provincia. También pensando en las por esta provincias composición de la Corte, ¿no? Las provincias petroleras en lo que viene también. Los gobernadores petroleros diciendo, bueno, pará, el próximo gobierno entrante, también yo le quiero mostrar fortaleza de que voy a defender mis intereses, porque si las provincias petroleras no hacen nada ahora, o dicen, bueno, voy a contribuir un poco a la gobernabilidad, no quiero tensar de más, que es un poco lo que la política parece estar entendiendo, y no presenta nada, bueno, el próximo gobierno le va a decir, bueno, pará, vos no te apuraste en hacer demasiado frente a esta medida, y ahora me pedís soluciones a mí. Entonces necesita mostrar fortaleza en este momento. También hay una realidad, mirá la realidad de Chubut, por ejemplo. Una provincia está realmente complicada. Muy complicada. Muy complicada. No puede pagar salarios. No, en este momento hay cortes de ruta en la provincia de encima Chubut que no podés entrar a un yacimiento le sacás petrolero. fotos coparticipables, sacás fondos coparticipables Sí. y le sacás parte de la realidad petrolera, la destruís. Mandás al gobernador, pero a la guillotina, caminando. Recordemos una vez más, porque cuando uno habla de los gobernadores también está hablando de los habitantes de las provincias que Obvio. gestionan esos gobernadores, y es que en el paquete de medidas, no estoy hablando del tema combustibles, estoy hablando del paquete de medidas de IVA, de ganancias, Sí, sí, sí. etcétera, el 60% lo absorben las provincias. Sí, señor. Por eso es que se reúnen en el CFI, por eso es que los gobernadores ponen el grito en el cielo, y son gobernadores que, por supuesto nadie del gobierno salió a criticarlos, de más está decir, pero que hasta hace 2 años eran los peronistas que habían entendido que había habido un cambio de época en la Argentina y que forman parte además hoy del primer anillo de Alberto Fernández, pero que también tienen vínculo con el gobierno nacional. Lo que quiero decir es, hay una responsabilidad institucional Pero ahí te va a mirar. que conoce el gobierno. Vos diste en la también. tecla. Esta mañana yo escuchaba a un funcionario del gobierno nacional que decía, no, pero si fueron muy amables con nosotros. Y un gobernador le decía, ¿y qué tiene que ver? Que entonces es un maleducado para reclamarte lo mío. O sea, el gobierno confunde gordura con hinchazón. Que una persona vaya y de buen modo te diga, mira flaco, me estás violando, es una cosa. Ahora, que te lo diga a los gritos es otra. Ahora, el hecho está consumándose. Sí, lo estás matando y condenando a las provincias que tienen economía regional que están prácticamente destruidas. Están destruidas. Bueno, Mirá el Alto Valle cómo está. El de Río Negro cobró por los dos lados, ¿no? Por el tema Sí. del combustible y por el tema de... Cobró más, y Neuquén Sí, también. sí, cobró Neuquén por los dos también. lados. Chubut cobró por todas partes. Neuquén también. Santa Cruz va a cobrar por los dos lados. Y por eso la solución es Mendoza. política, me parece. Que no es ni judicial ni económica, es una solución ver, política la que hay que ¿Puede encontrar. la Corte propiciar, digamos, con el paso del tiempo, con el uso del tiempo, puede propiciar que haya una respuesta política antes de un fallo? Exacto. ¿Cómo se entiende esto? Porque, digamos, el gobierno puede encontrarse con un frontón en la Corte, por lo cual, si es una acción de inconstitucionalidad y demás, va a tener que contestarla. Y una vez que se encuentra con eso, seguramente los interlocutores se van a poner en contacto con el cuarto piso del Palacio de Tribunales y según qué respuesta obtengan, si obtienen alguna, es que van a tener que explorar algún otro camino. Gaby, Si es ahora- que se quiere salvar Ahora, esto, vos ¿no? acá la ley de abastecimiento con el petróleo, ¿no? La otra, la reforma del IVA, son impositivas. Sí, La también. Corte tiene que expedirse sí o sí y anular el DNU.
Porque es inconstitucional. A No ver. tiene salida la Corte. Este escenario, así como lo vemos, en estos 4 años no ha ocurrido. No, ¿Qué quiero decir? Que la Corte tome la decisión de anular un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente en un contexto político de estas características por un reclamo de las provincias. Es que no le queda otra a la Corte. Entonces, estamos ante un conflicto que puede ser institucional desde Fuerte, el punto de vista muy complejo. de protagonistas muy fuertes. Y en un contexto político, obviamente, donde el gobierno va a ver que cualquier gesto, como ocurrió que en el día de ayer recibieron muy bien las palabras de Alberto Fernández refiriéndose a los integrantes de la Corte Suprema ¿Les y gustó? refiriéndose, sí, muy buenas impresiones recogí de todas las vocalías. Ahora, ¿esto significa qué cosa? ¿Que la Corte va a fallar en un determinado No. sentido? No. Pero significa que el gobierno con silencios va a poder interpretar que la cosa puede ir muy mal y que debe corregir el rumbo si es que tiene tiempo. Vos dices una frase que me parece muy importante. Puede estar frente a un frontón, Ujú. que le devuelve un pelotazo durísimo. Sí, también. Porque la Corte no es la misma Corte del per saltum de Aerolíneas Argentinas. Es No, completamente distinta. No, no. Estos son abogados que son buenos abogados. O sea, en realidad esto no es, ni siquiera es un per saltum, es No un es conflicto de de poderes. competencia originaria de la Corte. Es decir, para esto está la Corte. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias.